Vamos a continuar con más ejemplos aplicando la ley de Biot-Savart, ¿no? Para calcular el campo magnético. Pero vamos a utilizar los resultados que hemos visto en la anterior clase. Por ejemplo, el del alambre de longitud infinita, ¿no? Que crea un campo magnético en cualquier punto. Tenemos ya el resultado, vamos a utilizarlo directamente, ¿no? Igual el caso de la espira circular, ¿no? ¿Alguna consulta antes de continuar? ¿Una pregunta? No, ingeniero, ninguna pregunta. Ya, voy a compartir preguntas de los problemas al final, ¿no? Vamos a hacer un par de problemas. Ya, uno de los problemas de la aplicación de un alambre largo e infinito es el problema 6. Dice lo siguiente, ¿no? Tenemos dos largos alambres rectos y paralelos que están a 100 centímetros. Bueno, la distancia es este, ¿no? Una con corriente 1, otra con corriente 2. Esta distancia vale 100 centímetros. Por el alambre superior, o sea, por este, circula una corriente de 6, o sea, nos dan datos de esto, ¿no? Tiene 6 amperios hacia el plano del papel, bueno, hacia la pantalla, ¿no? Está saliendo. En su dirección, más o menos sería así. Vamos a tratar de dibujar. Esta corriente está saliendo, ¿no? A ver, está más o menos saliendo en el plano o en el eje, si estamos en el plano XY sería en Z, ¿no? Más o menos pues ahí. Esa vista de frente, así está la corriente. Saliendo, ¿no? Luego dice, o pregunta, ¿cuál debe ser la intensidad y el sentido de la corriente 2? De esa corriente 2. ¿Hacia dónde debe entrar o salir de la pantalla? Para que el campo, con la condición, para que el campo resultante en el punto P aquí abajo, ¿no? Para que el campo total aquí abajo sea nulo. O sea, la suma de los dos campos magnéticos debido a la corriente 1 y 2 se anulan aquí abajo. Es el inciso A. Luego dice, inciso B, ¿cuál es entonces el campo resultante en Q? O sea, después de calcular esta corriente hay que ver cuánto va el campo aquí en Q y en el punto S, aquí en S, ¿no? Es lo que hay que hacer. Entonces vamos a aplicar ya el resultado de un alambre largo, ¿no? Y recto, que hemos resuelto anterior clase. Vamos a copiar el resultado entonces. Entonces hay que aplicar directamente y ver y cambiar los valores. Depende de quién, ¿no? Bueno, en el anterior ejemplo teníamos el alambre recto, el resultado era este. Este es el resultado para un alambre de longitud L, que hemos calculado, de longitud L. Pero cuando L tendía a infinito, sería para un alambre de longitud infinita, ¿no? Y este es el resultado que vamos a aplicar. Entonces vamos a copiar este resultado. Y además la gráfica más vamos a copiar. Entonces, hay que aplicar directamente esta fórmula, ¿no? Porque ya tenemos calculado. Entonces, podemos ver que aquí depende del valor de la corriente, son constantes, y depende del radio a distancia desde el alambre al punto, ¿no? Con ese radio crea esta línea de campo, ¿no? Y el campo magnético es tangente en el punto P. Y hemos dicho que es lo mismo en otros puntos, a la misma distancia, el radio Z, ¿no? Este radio igual vale Z, el campo tangente. El módulo es el mismo, pero cambia dirección y sentido. Aquí abajo igual, ¿no? Es tangente, pero va girando en sentido antihorario. Esto aplicando las reglas de la mano derecha, ¿no?
Si recortas la regla a mano derecha, es este, ¿no? Hay que tomar el pulgar en sentido de la corriente y girar con la mano derecha, ¿no? Ese sentido nos da la dirección de la línea de campo y el campo magnético tangente, ¿no? Entonces vamos a aplicar directamente este resultado. A lo cual copiamos, ¿no? Este lo vamos a copiar. Pero tal vez esto más. A ver. Entonces tendríamos... aquí. Bueno, vamos a ver. Este es el gráfico del alambre de longitud infinita, ¿no? Solo para recordar. Entonces vamos a aplicar este resultado. Entonces el cual nos dice que hay que tomar en cuenta lo siguiente. En esta gráfica. Ahí. Bueno, cuando la corriente, por ejemplo, cuando la corriente va, por ejemplo, en sentido del eje X, en este caso, le vamos a utilizar este gráfico. Pues aquí podemos observar que, por ejemplo, en este caso, la corriente va en el eje X, ¿no? En este problema, este es el eje X, este es el eje Y, entonces el eje X sería equivalente al eje Z aquí, ¿no? En el eje Z. Entonces y la corriente igual está de salida, o sea, saliendo, ¿no? O sea, va en sentido positivo, igual que aquí. Justamente el campo va a ser de esta forma. Pero el punto donde queremos calcular es aquí abajo, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué depende este valor? Depende de Z, el radio, ¿no? ¿Cuánto va a ser el radio de la corriente 1 al punto P? Es toda esta distancia. 50 más 50 más 50 sería 150 centímetros o 1.5 metros, ¿no? Este es radio. Y el sentido va a ser, gira en sentido antihorario, entonces aquí abajo va a estar apuntando de esta forma, ¿no? Más o menos va a apuntar en la parte baja, aquí va a apuntar, tangente va a estar ahí. Así va a ser, ¿no? Este es el campo que tenemos que reemplazar con un módulo igual a este valor, ¿no? Lo único que va a cambiar aquí va a ser la corriente 1 y aquí va a ser el radio Z, el radio de la corriente 1 al punto P, ¿no? Y para la corriente 2 lo mismo, pero el radio ahora cambia, va a ser 50 esta distancia, ¿no? Y la línea de campo va a ser de esta forma. Entonces vamos a ese gráfico pero vamos a aplicar este resultado, ¿no? Del alambre de longitud infinita. Hacemos la página. Hacemos el inciso. A ver, el inciso A primero. A ver, nos piden calcular la corriente en el punto P, ¿no? A ver, ¿cuál es la intensidad superior? A ver, para que el campo en el punto P sea nulo, entonces en el punto P. Entonces este gráfico es para el punto P. Bueno. Entonces empecemos aquí. En el punto P. En el punto P. Entonces lo que hay que hacer es, vamos a trazar la línea de campo y ubicarnos para ver cómo es el comportamiento, ¿no? Entonces la línea de campo es una circunferencia con radio va a ser 1,5. Entonces para este caso, queremos que pase por el punto P, más o menos. A ver. Veamos, tiene que pasar por ahí, pero como, o sea, va a ser grande, ¿no? Este radio tiene que ser 1,5.
más o menos ese sería el gráfico en el punto P. Es la línea de campo creado por la corriente 1 y pasa por el punto P, ¿no? Entonces sería de esta forma. Porque esta línea ahí. El punto P, debido a la corriente 1, además la corriente 1 está saliendo ahí. Está así. El radio vale esta distancia 1,5 y por el anterior resultado que tenemos, es de la misma forma, el radio va a apuntar, o sea, también es el sentido positivo del eje X aquí. Es igual que la corriente 1, apunta hacia la derecha, ¿no? Y tangente. Va a estar en el eje X. Este campo estaría aquí. Sería así, ¿no? Es el campo debido a la corriente 1. ¿No? Es el campo tangente, ¿no? Como circunferencia horizontal. Entonces podemos colocar, es el campo magnético debido a la corriente 1, ¿no? En el punto P, obviamente. Ahora, para la corriente 2, igual hay que trazar, pero con un radio más pequeño. Su radio va a ser 50 centímetros, ¿no? Es ese. Estaría más o menos sería. Entonces, con este radio 50, para que se anule, para que en este punto el campo sea 0, bueno, gráficamente podemos ver que la suma en el punto P tiene que ser 0. Entonces, para que se anule, la suma de dos vectores, para que se anulen, tendría que apuntar en sentido contrario, ¿no? Necesariamente. Porque si apunta en ese sentido, no se va a anular, se va a sumar más bien. Tiene que apuntar en sentido. O sea, eso sale gráficamente, ¿no? Podemos ya utilizar el resultado, que apunta en sentido. Y tiene que ser el mismo tamaño, ¿no? Vamos a conseguir. En este sentido sería el campo magnético 2. Si no nos anula, tendría que, se va a sumar, ¿no? Es la única opción. Entonces, este sería el punto P. El punto P. En el punto P, tiene que apuntar el campo magnético 2 en este sentido. Además, tiene que ser iguales. Para que apunte en sentido, esta corriente no tiene que ser saliendo hacia la pantalla, sino tiene que estar entrando, ¿no? O sea, de esta forma. Porque para que apunte en sentido contrario, esta corriente no tiene que ir en sentido, tiene que ir en sentido contrario, hacia adentro. Entonces, y de esa forma el campo va a ser aquí, ¿no? Va a ser en sentido horario. Entonces, la dirección de la corriente ya se puede obtener directamente del gráfico, apuntaría hacia adentro, ¿no? Así. Así sería el sentido. Podemos calcular también, pero aquí estamos asumiendo que el campo magnético 2 va en sentido contrario, para que se anule, ¿no? O podemos colocar, como incógnita, nos va a dar con signo menos, ¿no? La corriente. Se puede hacer también. Entonces calculemos el valor ahora. La fórmula a aplicar solo es este valor, ¿no? Vamos a copiar. Este valor lo hay que utilizar. Entonces, esta es la fórmula general. El campo 1 va a ser, dice las constantes copiamos, campo 1 no cambia, va a ser igual, vamos a ver el signo, la constante sobre 2pi no cambia ese valor, la corriente de como es debido a 1, sería corriente 1, ¿no? Sobre el radio. Ese radio es para nosotros el radio de la circunferencia de la línea de campo que crea esa corriente. Es toda esa distancia. Bueno, llamémoslo, bueno, 1,5, es 150 centímetros. En metros sería 1,5, ¿no? 1,5.
1,5 metros, está en metros, ¿no? Ahora la dirección. La dirección, este campo apunta en el eje X. Eso es lo que hay que cambiar. Este apunta en el eje X. Este es el eje X. Toma en cuenta, este es el eje X, este es el eje Y. Según el problema, ¿no? Sería en el X y además positivo. Entonces se queda tal como está. Es más y en el eje X, Y, ¿no? Así sería. Este es el campo 1. Lo que ha cambiado es este valor, ¿no? Y el valor de la corriente y el vector unitario. Ahora, el campo 2 es igual, lo mismo. El valor es el mismo. Lo que va a cambiar es el radio. 2pi es la corriente 2, el radio. El radio es esta distancia, ¿no? Vale 50, ¿no? 50, o sea, 0,5 sería en metros, o sea, aquí 0,5, ¿no? Entonces, lo que está cambiando es este valor Z, ¿no? Y la corriente. Además, veo el vector en qué dirección apunta. Si queremos colocar de esta forma, o sea, ya aquí estamos indicando que ya va en sentido, gráficamente hemos resuelto aquí, ¿no? Si queremos calcular sin saber en dónde apuntar, lo dejamos ahí sin tendría que ser negativo según el gráfico. Pero si no colocamos el signo, el resultado nos va a salir con el signo menos, ¿no? Pero si calculamos con el signo, pues va a salir positivo. Y ya hemos colocado el signo, ¿no? O sea, hay dos formas. Tenemos en cuenta que no conocemos dónde va, entonces, pero tiene que ir en el eje, como es en la parte más baja, también tangente, es en el eje X, ¿no? También va a ser así, ¿no? Y el signo lo colocamos a ver de cálculo. Estamos asumiendo que no conocemos ni el sentido nada. Este es el gráfico dentro. El siguiente paso es la suma de los campos. En general, la suma de los campos son como las fuerzas, son vectores. Entonces, la suma de los campos tiene que ser igual a 0. Entonces, aplicamos suma de fuerza. Bueno, si asumimos que conocemos ya el sentido, entonces tendríamos que igualar B1 igual a B2, ¿no? Hay que ser 0. Pero en general hagamos así. Que no conocemos el signo ni el campo, ¿no? Ni a qué sentido apunta. Para otros problemas que no se conocen generalmente. Entonces, el campo 1 más el campo 2, bueno, nos piden que la suma de los dos campos sea 0. Vamos a hacer así. Este es el punto P. El campo total tiene que ser igual a B1 más B2, ¿no? Es la condición, la suma de los campos. Pero nos piden condición, el total tiene que ser 0, entonces anulamos este valor, 0. Eso por la condición, ¿no?, del problema, 0. Bueno, de aquí igual sale que B1 es igual a B12, ¿no? El sentido de usar. El del campo, ¿no? Igual a 0. Entonces, de aquí podemos escribir el campo 2. Bueno, escribe así, B1 más B2 igual a 0. Si nos piden el campo, entonces calculamos igual de aquí. Pero nos piden la corriente. Reemplazamos valores. El campo 1 es todo este valor. Entonces, sobre 2pi, aquí ya se hacen operaciones, no hay que ser. Más, es el i. Podemos actualizar el vector unitario. Corriente 2 sobre 0,5. Aquí por ahí, ¿no? Igual a 0. Entonces, a partir de aquí pueden fijarse, se van a anular algunos términos. Aquí solo va a quedar
cocientes, ¿no? Cociente 1 sobre 1,5 más cociente 2, 0,5. Igual a 0, ¿no? Sí. O sea, se van varios términos, quedaría así. A ver, calculen cuánto sale ese resultado. ¿Cuánto sale la cociente 2? Este seguido, y los tres seguidos, ¿no? Porque es igual a 0. A ver, calculen cuánto sale la cociente. A partir de aquí se obtiene la cociente. A ver, calculen. Calculen cuánto sale. Cociente 2. Hay que despejar, ¿no? La cociente 1 tiene un valor, es 6 amperios. Eso reemplaza 6 por 0,5, ¿no? Entre 1,5. ¿A cuánto sale? 2 amperios. Calculen. Sale 2 amperios. Es igual. Sale menos 2. Ya menos, claro, sale con signo negativo. Menos 2 amperios. Ese es el resultado, ¿no? El signo menos significa que tiene que ir en sentido contrario al de la cociente 1, ¿no? Está bien. Es que aquí no hemos tomado en cuenta, este gráfico es, bueno, tal vez al final debía hacerse, pero era la única condición. Y justamente sale este campo magnético 2 es negativo. Al reemplazar este cociente 2, que vale menos 2 aquí arriba, menos 2 aquí, el campo magnético tiene que ser negativo, ¿no? Justamente es negativo. Y la cociente, contrario al cociente 1, que vale 6, va en sentido contrario, ¿no? Está bien. Ese es el resultado. Esta es la forma de calcular. Ahora, el inciso B, veamos qué dice. El inciso B nos pide calcular en el punto Q, aquí arriba, ¿no? Pero aquí no hay ninguna condición, no nos dicen que se anule o no. Hagamos en el punto Q. Entre el gráfico lo mismo, ¿no? Hay que tomar en cuenta estos resultados porque sigue el mismo, los dos alambres no han cambiado, conocemos sus corrientes. Entonces vamos a copiar esta parte. Copiamos esto. A ver. Hasta ahí copiamos. Sería en el punto Q. Aquí va a cambiar, la fórmula sigue la misma, esto vamos a ver cómo cambia. Va a cambiar en sí. Estos radios van a cambiar. Este radio igual va a cambiar. Bueno, esta es la fórmula, está bien. Y veamos, no tiene que ser 0. Entonces, esta parte. Bueno, lo primero que hay que hacer es trazar la línea de campo, ¿no? En el punto Q. Aquí arriba, ¿no? Aquí es. Ahí. Ahora los radios ya no son de la corriente 1, va a ser este otro. Con radio 1,5 va a ser para la corriente 2. Sí. Sería eso, ¿no? En el punto Q, más o menos así sería es para la corriente 2, ahí arriba, ¿no? Aproximadamente es para el radio. Y para la corriente 1, su eje de campo sería esta. Ahí. Con radio 0,5, ¿no? Cambian los radios. ¿Ves? Sería así. La más grande es para la corriente 2. ¿No? Y además hay que tomar en cuenta los sentidos, ¿no? De las corrientes. La corriente... A ver. La corriente 1 sale y la corriente 2 entra. Hay que tomar en cuenta.
la corriente 1 sale. ¿Está así, no? Y la corriente 2 entra. Es el sentido debido a la corriente 1, el campo que va a crear. Bueno, gráficamente, ¿no? Veamos cómo son los sentidos. La corriente 1 crea en sentido, está saliendo, crea en sentido antihorario, en el punto superior apuntaría de esta forma, ¿no? A este lado apunta. Y el otro va a ser sentido contrario, ¿no? Entonces apunta al lado izquierdo. Debido a su campo es este. Aquí arriba en punto Q es así. Debido al primero, ¿no? Ya. Ese sería el campo 1. Campo 1 es negativo. Su valor va a ser menos. En el eje X negativo. El radio 0,5, ¿no? Cambiamos valores. Entonces aquí es menos, y aquí vale el radio 0,5. Ha cambiado. El eje X está bien. El campo 2 es sentido horario. Porque va en sentido contrario, se apunta en el punto Q, va a apuntar así, tangente igual. Bueno, en este caso no son iguales, ¿no? Uno va a ser más pequeño, otro más grande. Seguramente el campo 1 es mayor, porque está más cerca, y el otro más pequeño. Además nos piden que se anule, ¿no? Entonces el campo 2 apunta porque la corriente 2 está entrando, ¿no? Entonces el campo 2. Su valor sería entonces, el radio vale 1,5, aquí abajo es 1,5. También el eje es positivo en este caso. El campo total solamente es la suma, igual que eso. Este es el punto Q, corregimos el campo del punto Q. Este es el punto Q. Solo hay que sumar los dos valores, tomando en cuenta los signos, ¿no? Entonces igual a menos sobre 2pi, la corriente 1 vale 6, podemos reemplazar ya. Más sobre 2pi, la corriente 2 hemos sacado la contra. Vale 2. Pero este valor 2 hay que colocar el valor, el módulo. Ya estamos asumiendo aquí que va en sentido, ¿no? Si no, el vector se va a volver negativo. Ese es su módulo aquí. 2 sobre 1,5. Todo en dirección del eje. Este es el campo en el punto Q. Al calcular en cuánto sale ese valor. Podemos dejarlo en función de las constantes. O podemos calcular también con las constantes, ¿no? Factoricemos las constantes, sería 2pi, sería menos 6 sobre 0,5 más 2 sobre 1,5. Esta parte calcula. Bueno, ustedes pueden calcular todo este valor, ¿no? Tenemos los, pero déjenmelos como ejemplo, como es un ejemplo, en función de las constantes. Aunque 2pi igual se podría calcular. Ahí calculen cuánto sale el valor. ¿Sale negativo o positivo? Es más, me dictan. Creo que sale negativo, ¿no? Ahí calculen. Calculen cuánto sale. Sale negativo. ¿Ya? Menos 32 es. Ya. Sí. Bueno, vamos a... Ya, ahí dejémoslo. Este es menos, además, ¿no? Significa que el campo total es que debido al campo 1 que está más cerca, o sea, el campo magnético, cuanto más cerca es más intenso, entonces mayor este, más grande. El otro que está más lejos es más pequeño. Y la resultante va en sentido, también va en el eje X. Eso está bien el resultado. Entonces sería el resultado en el punto Q. Vamos a graficarlo. El total.
total sería más o menos así. Bueno, este ¿no? De color azul. Es el campo total. Vamos a indicar que es este. Es el campo total, la suma de los dos, ¿no? B1 más B2. Esta es la forma de cómo se calcula cuando nos piden en los ejes de alguno, o sea, que esté sobre los ejes, ¿no? Esté sobre el eje Y, el punto P igual en el eje Y, podríamos calcular en dirección que es una línea que los une a las corrientes, va a ser así tangente, ¿no? Pero el punto S es diferente, veamos cómo se calcula. Nos piden calcular el inciso en el punto S. Para calcular el punto S, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar vamos a copiar unos valores. Esta gráfica, tal vez está ahí. En el punto S es diferente y vamos a ver que cambia mucho. A ver. Ya. Sería en el punto S, ¿no? Cambiamos la fórmula de la longitud, no sigue siendo la misma, pero ahora va a ser en el punto S. Aquí, en el punto S. ¿Ves, no? Veamos cómo son los campos. Primero estos campos van a ser otros. Bueno, la corriente está bien. Ya. En el punto S, el radio de cada uno va a ser, por ejemplo, debido a la corriente 1, va a ser un radio, esta distancia, la distancia de la corriente al punto S. Hay que calcular, ¿no? Esta distancia vale 60 y 50. Por Pitágoras podemos calcular este radio. Entonces, su gráfica, la línea de campo sería más o menos así. Que pase por el punto S. Un poco más. Más o menos así, ¿no? Bueno, si vale 50, 60, podemos calcular. Entonces, vamos a S. Ya más o menos así. A ver. Esta es la corriente 1. Creo que no está bien. A ver, esta corriente 1. Más o menos la va a ser ahí. Creo que va a ser más o menos ahí. Bueno, podemos calcular esta distancia. A ver, calculen 50 más 60, a ver, por Pitágoras, ¿no? ¿Cuánto sale? Y esto vamos a pasar. Aquí vamos a calcular cuánto es la distancia de la corriente 1 al punto S. De la corriente 2 al punto S también es la misma distancia, es el mismo radio, ¿no? Esta proporción de calcular. Me dictan cuánto sale. Aquí vamos a hacer. Sería, a ver, por Pitágoras es lo mismo. Ya vamos a ver. Sería calcular el radio. Entonces el radio lo ponemos R, como R minúscula. Bueno, mayúscula en radio, ¿no? Porque sirve para ambos. R es igual a raíz de 50 o 0,5 al cuadrado más 0,6 en el eje X al cuadrado. Al calcular cuánto sale ese valor. 0,5 más 0,6 al cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Raíz de 61. Pero calculen las raíces, ¿no? 0, ¿cuánto es? 0.761. 781. 81.
78 es por ejemplo. Está en metros, ¿no? O sea, 78 más o menos, ¿no? 78. El radio X es 78 centímetros. El 78 más o menos va a ser ahí 50, más o menos, si arriba es 50, más o menos ahí. Entonces esto hay que agrandar. Así más o menos, ¿no? O sea, esa distancia desde la corriente 1 hacia el punto, hacia el eje Y tiene que ser igual al mismo radio, son 78, es por eso aquí igual al mismo radio, ¿no? El 50, un poco más arriba estaría. Tiene que ser misma distancia, o sea, eso puede hacer con con un compás. Más o menos, creo que va a ser, vamos, 50 ya. Más o menos esa va a ser. Esa va a ser el radio para para corriente 1, ¿no? ¿En qué sentido apuntar? Como la corriente está saliendo, entonces el sentido es, cuando la corriente sale, para la corriente 1 es en sentido antihorario, entonces. Antihorario hay que apuntar aquí. Antihorario. Es como el antihorario y además tangente, ¿no? Tangente a la trayectoria circular. Este radio hay que tomar en cuenta, lo pongamos color azul. Es la distancia R. Y es la misma a la corriente 2. Y el campo debido a la corriente 1 es tangente, así apuntado. Hasta ahí corremos. Además hay que tomar en cuenta, como es tangente, este ángulo tiene que ser 90 grados, ¿no? Con este valor, con el radio, la dirección del radio, y va a ser 90 grados, porque es tangente, ¿no? Entonces apunta en sentido. Entonces pueden ver que ya no apunta en el eje X, ni en el eje Y, ni Z, ¿no? Por lo tanto, hay que descomponer su valor. Hay que hallar sus componentes para el campo 1, ¿no? Entonces el campo 1. Debido a la corriente 2, el radio es el mismo, entonces más o menos va a ser así. A ver, hay que centrar. A ver, 50, un poco más abajo. Bueno, con un compás podemos subir, ¿no? Pero tenemos en cuenta que es ahí. El radio es el mismo. En este problema, en la corriente 2 el radio es el mismo. Pero esta corriente está entrando, ¿no? Está entrando, esta corriente base, así. Por tanto, el campo apunta en sentido, veamos el ejemplo anterior, de la corriente 2, en sentido horario, aplicando las reglas de la mano derecha. El tangente va a ser así. Estaría aquí. Igual, 90 grados tienen que formar con su radio, ¿no? Entonces apunta así. Como el radio es el mismo, bueno, pero las corrientes son diferentes, ¿no? Entonces no va a ser del mismo tamaño. Va a cambiar. Si las corrientes fueran iguales, el radio el mismo, el tamaño de este vector tendría que ser el mismo tamaño que 1. Pero en este caso son diferentes. Coloquemos que está ahí. Pero es tangente, ¿no? Y además sentido contrario. Es el campo 2. Campo 2, ¿no? Campo 2. Entonces lo que hay que hacer ahora es descomponer cuánto valen sus componentes en X y Y. Necesitamos un ángulo, ¿no? A ver, vamos a... Escribiendo sus componentes, por ejemplo, tendríamos, vamos a colocar con color verde. Para el primero, una componente sería aquí y otra componente aquí. De color verde para el primero. El componente en X y el componente en Y, ¿no? En X y. Para el campo 2, coloquemos con azul.
bueno, va a ser más grande, o veamos cuál es debido a la corriente, ¿no? La corriente, creo que B1 es más grande, porque la corriente es mayor. El radio es el mismo, ese sería sus componentes, ¿no? Veamos. Hay que tomar en cuenta que el ángulo, por ejemplo, este ángulo, vamos a llamar podemos llamar este ángulo alfa, y para este ángulo alfa se repite, a ver aquí, si son los dos lados, perpendiculares lado es B1 y perpendiculares lados del eje X, aquí se repite, ¿no? Aplicando propiedad este sería alfa. Si es beta, bueno, alfa y beta son iguales, porque directamente apliquemos alfa. También este es alfa, porque es simétrico, ¿no? Si es alfa perpendicular a este radio es B2 y perpendicular aquí abajo es alfa. Así sería, ¿no? A ver, ¿está bien o no? Verifiquen. Veamos, este parece que está mal. Al perpendicular a este está bien, y perpendicular aquí abajo este está mal, ¿no? A ver. Perpendicular a este eje al radio es B2. Perpendicular al eje X es este 8. Está bien, ¿no? Complemento alfa, complemento alfa. Sí, está bien. Este complemento alfa, complemento. Sí, ahí mismo. Está bien, a ver, ¿están de acuerdo? Que se repita alfa aquí. O lo llamamos beta, ¿no? Que, bueno, al final es lo mismo. Son iguales en este problema. De alfa prima le damos para diferenciarlo. Este viene de alfa prima. Este ángulo que se repite aquí. Este perpendicular es B1, perpendicular el eje. Está bien. Entonces, lo que hay que hacer es descomponer el módulo. En este problema, el valor, el tamaño es este. Este sería un módulo de B1. Son módulos, no vectores. Los vectores van a cambiar. Entonces, el módulo, por ejemplo, del primero, con la corriente 1, está bien. El radio cambia para todos. Veamos su valor. Estos son módulos. Podemos colocar módulos. Módulos, ¿no? El módulo no cambia, es este módulo, ¿no? Hemos dicho que el campo magnético con cierto radio es igual en cualquier punto, su módulo, pero ¿no? El vector va a cambiar, el tamaño no cambia. Entonces este módulo sería, por ejemplo, a campo 1, su módulo sería, como módulos no tienen signo, sería aplicando, va a ser la constante 2pi, la corriente 1 está bien, y aquí sería el radio R, ¿no? Con radio R. Entonces aquí radio R. El campo 2, bueno, es módulo. Aquí ponemos B1, mejor, y B2, son módulos, los tamaños de este vector, ¿no? Este sería, además no hay signo. Su módulo del otro es corriente 2, el radio también vale R, está bien, ¿no? Esos son los módulos. Este módulo tenemos, este valor B1 y este valor B2. Esos son los módulos. Los vectores, entonces, ahora podemos escribir en función de su módulo y el ángulo, ¿no? El ángulo podemos calcular. A ver, aquí sería el campo 1, entonces sería igual. A ver, el campo 1 va a ser igual. Campo magnético 1 como vector es igual. La componente en el eje X es positivo, ¿no? A ver. Va a ser además coseno. Entonces tendríamos B1 es un módulo coseno de alfa en el eje X.
más su módulo B1 por seno de alfa, también positivo, J. Esos son los vectores. Entonces hay que reemplazar sus módulos. Ahora el campo magnético 2 va a ser igual su módulo B2, también coseno, cos de alfa en I. Pero bueno, también es positivo, está bien. La componente en el eje Y es negativo del B2 y seno de alfa, J, ¿no? Esos serían los vectores. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar sus módulos y calcular, digamos, ¿no? Y sumarlos. Vamos a lo siguiente. Puedes factorizar el término, los módulos, para empezar al final. Entonces tendríamos el campo magnético 1 va a ser igual a B1 cos de alfa. Bueno, pero igual vamos a tener que sumar. Lo mejor lo sumemos directamente. Porque al final vamos a tener que sumar por componentes, entonces no vamos a poder, no conviene factorizar. El siguiente paso es reemplazar y sumar, ¿no? O podemos sumar al final el valor de B1, ya tenemos aquí los módulos B1 y B2. Y también podemos empezar corrientes y radios, ¿no? Ya tenemos calculado el radio. El ángulo se puede calcular. Aprovechemos de calcular, por ejemplo, el ángulo solamente con tangente, ¿no? A ver, alfa. En general es igual tangente a la menos 1 de 0,6 sobre 0,5. Ese ángulo pueden calcular, no hay problema, ¿no? Se puede hallar ese ángulo. En cualquiera de los dos triángulos pueden ser. Ese valor es el angular. Entonces también tendríamos el ángulo alfa. Entonces la suma va a ser, porque nos piden la suma total, sumando, tendríamos campo total en el punto S es igual a B1 más B2. Hay que sumar, ¿no? El campo total en el punto S es igual. Vamos a sumar además por componentes. Sería B1 más B2, ¿no? B1 más B2. El coseno factorizamos. Cos de alfa N. Es la componente en el eje X. Aquí sería más B1. B1 pero ahora es menos 2. Por seno de alfa en J, ¿no? Ya. Es el campo magnético en ese, ¿no? Si hemos indicado que si la corriente fuera la misma, se anularía en el eje X y apuntaría en el eje, se anularía en el eje Y, las componentes en Y, y solo apuntaría en el eje X. Pero como en este caso las corrientes son diferentes, va a tener, por ejemplo, si uno de ellos es más grande, va a apuntar hacia donde es el mayor, ¿no? Por ejemplo, si fuera B2 más grande, entonces apuntaría ahí, en componente en X, ¿no? O hacia arriba. Entonces esta parte ustedes lo calculan, pero este es el resultado, ¿no? Solo hay que reemplazar valores de B1, B2, el coseno de alfa y seno de alfa calculan, o pueden calcular desde el triángulo, ¿no? Entonces ese es el resultado. Bueno, eso para poder hacer otro ejemplo más, si no, no vamos a acabar. Este ya, el resultado, solo es calcular, ¿no? Reemplazar valores. El otro ejemplo es este. Este ejemplo es una aplicación del alambre de longitud infinita y la espira circular. Entonces, nuevamente aquí nos dice, igual tenemos otro ejemplo, bueno, no vamos a poder resolver este ejemplo, e igual una espira circular y un alambre de longitud infinita, ¿no? Los dos ejercicios son parecidos. Entonces indica que un conductor consta de una
espira circular es esta, y dos secciones rectas infinitas, una sección infinita y otra sección infinita. El alambre está localizado en el plano del papel y conduce una corriente. La corriente viene ahí. Inspira determinar el campo y dirección en el centro de la espira. Aquí hay que hallar, ¿no? Entonces calcular el campo magnético de este alambre, bueno, aquí se dobla y va de esta forma. Pero es como fuera un alambre recto, ¿no? Infinito. Y este sería de una espira circular, pero el origen. Entonces aplicamos resultados, el mismo resultado que hemos utilizado del alambre. Este vamos a utilizar este resultado y de la espira circular. Entonces vamos a utilizar directamente este resultado. Entonces este resultado utilizamos. Este va a ser un resultado del alambre de longitud infinita, ¿no? Eso para el alambre. Y para la espira circular, el resultado que hemos obtenido en el anterior ejemplo, que era este. Esta es de la espira circular, pero además nos pide en el centro. Este valor es en cualquier punto, ¿no? En el punto P de la espira circular y la corriente circular. Este otro es cuando Z es 0, aquí abajo. Ahí nos piden calcular. Entonces, utilizamos este resultado, ¿no? Entonces vamos a utilizar este resultado y la gráfica nos ponemos. Entonces, como pueden ver, es una aplicación ya de los ejemplos que hemos hecho. En caso de que la espira fuera la mitad, entonces hay que integrar todos los pasos que hemos hecho en el anterior ejemplo. Entonces aquí coloquemos el gráfico. Es la espira. Y el campo entonces es este, ¿no? Vamos a utilizar los dos resultados. Pueden ver que cuando el campo se calcula en el origen, ¿de qué depende? Eso hay que verlo. Es este. Este valor es cuando Z es en el origen, tiene este valor. Depende solamente depende del radio. Para la espira depende del radio que tiene la espira, ¿no? Y la corriente que circula. Para el alambre infinito depende igual del radio que crea el campo, la línea de campo, ¿no? Z, la distancia, ¿no? Entonces, lo primero que conviene en este problema es llevarlo este gráfico en el espacio. Toma en cuenta, si tomamos en cuenta los ejes, ahí nos pide calcular el origen, si tomamos en cuenta el eje X, o sea, el origen, el centro de la espira, el origen, el eje X ahí, el eje Y. Entonces tenemos lo siguiente. Este es el eje X, vamos a enfocar ahí el X y Y. Entonces, la corriente circula desde el eje X, en sentido del eje X positivo, y la espira pasa a la altura Y, con radio Y, ¿no? Este sería el radio R. Está haciendo el gráfico, en el espacio tenemos lo siguiente. Este es el gráfico. Este es el gráfico. Entonces la corriente circula en el eje X positivo, ¿no? Positivo. Es aquí igual, la corriente circula en el X positivo. Aquí se dobla, la corriente del alambre se dobla, entonces la espira tiene un radio R. ¿Está bien? Y luego sale de ese uno. Y la intersección de la espira y el alambre está en el eje Y positivo, entonces justamente ahí, Y positivo, ¿no? Coincide. Entonces, este sería el gráfico que se tiene en dos
en 2dx, conviene llevarlo al espacio para poder aplicar las fórmulas, ¿no? Entonces veamos, este es el gráfico. Es por separado. Para el alambre, hagamos un valor. Para el alambre. Para el alambre de longitud infinita, ¿no? Directamente ya sabemos que es de longitud infinita. Bueno, tengo mejor. Alambre de longitud infinita. El campo 1, hacémoslo. El campo 1. ¿Dónde apunta? Según la fórmula nos dice que es igual este valor. Copiamos y vamos a borrar después. Este es el valor. Bueno, las constantes no van a cambiar. Va a ser igual a la constante sobre 2pi. La corriente es la misma para ambos. El radio. Entonces lo que hay que fijar es el radio. ¿Cuánto es el radio entonces aquí? ¿Cuánto va a ser? Queremos calcular en el origen, por si acaso, ¿no? El valor que estamos hallando es en el origen. Coloquemos en el origen del sistema de referencia. El campo vamos a hallar en el origen. ¿Cuánto vale el punto? Se daría el origen y el alambre. ¿Cuánto es su radio? ¿Cuánto va a ser? Es la distancia del alambre al punto, es el radio R, ¿no? Es el radio R. Ese campo es ahí aquí. Aquí en vez de Z hay que colocar radio R. Solamente va a ser aquí radio R, ¿no? Es lo que cambia. Ahora, ¿en qué sentido va? Eso hay que aplicar las reglas de la mano derecha. O trazamos la línea de campo, ¿no? Trazamos la línea de campo. Con radio R. Más o menos así. Esa es la línea de campo para el alambre. Es alrededor del alambre, ¿no? El origen. Aquí entonces el campo va a apuntar. Si la corriente es de salida, entonces veremos. Es en ese sentido. Va en sentido antihorario. Va en sentido antihorario. Entonces el campo en el origen va a apuntar hacia abajo. Porque esa línea de campo está en el plano IZ, entonces apunta hacia abajo. Este va a ser, ¿no? Ese va a ser el campo debido al alambre. Este es B1. B1, ¿no? Apunta hacia abajo. Este radio hemos calculado. Este radio es este. Que vale igual este radio. La distancia del origen al alambre vale R, ¿no? Es R, es el radio de la espira. Tendríamos ahora entonces, hay que añadir el sentido. Va en el eje Z y negativo. Hay que colocar aquí menos y K, ¿no? Eso hay que añadir. Es para el alambre. Ahora calculamos para la espira. Para la espira tendríamos para la espira circular. Para la espira circular. Igual, el campo que estamos calculando es en el origen, ¿no? Para la espira. Es en el origen. Según la fórmula es este valor. Este valor. Ese valor hay que reemplazar. Va a ser igual, aquí reemplazamos campo, llamamos campo 2, igual a la constante sobre 2, el radio. El radio de la espira vale R, entonces aquí va a ser R igual. La corriente es la misma, ¿no? La corriente es la misma. Este radio también es R. Aquí toma en cuenta en la fórmula
Este A es el radio de la espiral, no es a distancia, ¿no? Es el radio de la espiral. Entonces, por eso aquí radio R también. Radio R, entonces ahora hay que indicar el sentido. ¿Hacia dónde apunta? Bueno, según el gráfico aquí que hemos resuelto, cuando la corriente gira en sentido antihorario, el campo apunta en el eje Z positivo. Aquí igual apuntaría, ¿no? El origen estaría aquí. Cuando apunta, cuando va en sentido, la corriente en sentido antihorario. El problema va en sentido horario, contrario a este, ¿no? Entonces va a apuntar hacia abajo, hacia abajo. Entonces el campo 2 apunta aquí, o sea, está paralelo al campo 1, no está ahí. Es el campo de la espiral, campo 2. Entonces añadimos aquí el sentido, también es negativo e igual en el eje K, ¿no? Bueno, eso es la forma de calcular, aplicar las formas, ¿no? En el Excel, ¿no? Teniendo ya los valores de ambos resultados, solo aplica la condición que nos piden. Si nos piden calcular que el campo se anule o que cuánto vale el radio, algún término, aplicamos la condición del problema, ¿no? En este caso nos piden calcular la magnitud y dirección del campo en el centro de la espiral, o sea, nos piden la suma total. No hay que hacer nada, ¿no? Solo sumarlo. Solo sumamos. Campo resultante coloquemos. El campo resultante en el origen. Porque nos piden el origen. Es la suma total. Campo total igual 1 más campo 2. Y solo es reemplazar, ¿no? Campo 1 vale menos sobre 2pi corriente sobre R. K menos, o sea, con su signo. Es solamente la 2, no hay pi, veamos. Solo es 2, no hay pi. 2 y R, K. Ese valor. Aquí hay que factorizar los términos y ese es el resultado. A ver. Bueno, si nos dan datos hay que reemplazarlo. 2 pi R sale fuera. No, el pi no sale, el R nomás. La corriente igual sale porque son iguales. Aquí quedaría 1 sobre pi más 1. Ese sería el valor. Bueno, aquí veamos, no tiene pi este valor, ¿no? Vamos a verificar. Este sería el resultado si todo está bien. Si la fórmula aplicada está bien. A ver, veamos. Vamos a ver al final. Entonces, pero además hay que tomar en cuenta, solamente nos piden la suma, ¿no? De los dos campos magnéticos. Uno creado por el alambre de longitud infinita, este alambre, y el otro por la espiral, ¿no? Hemos jugado los dos resultados. Esta es la forma de calcular. Y el resultado es este, ¿no? ¿Alguna pregunta de los ejemplos? Es una consulta. En el ejercicio 6 nos dice que la corriente circula hacia el plano del papel. O sea, ¿estaría entrando o estaría saliendo? Eso no sé si me puede explicar, por favor. Está el primer ejercicio, ¿no? Sí. Vamos a volver a ver. Este, ¿no? Vamos a
hacia el plano del papel, ¿no? O sea, quiere decir que está saliendo, ¿no? Esto es justamente la figura de la corriente 1, ¿no? O sea, hacia el lector, se puede decir, ¿no? Entonces está saliendo y no está entrando, ¿no? No, está saliendo, pues es el gráfico, ¿no? O sea, estaría así, es el plano XY, o es como aquí XY, bueno, en este caso está XY, estaría en el eje Z, ¿no? O si colocamos aquí, si el papel estaría en el plano YZ, estaría en el eje X. Sí. Hacia el lector, ¿no? O sea, hacia uno que está saliendo, a eso se refiere. El otro que hemos calculado sale que está entrando, ¿no? Que va de lector al papel, ¿no? Sí. Entrando. ¿Alguna pregunta más? Pues como han visto, es una aplicación de los resultados que ya teníamos que hemos calculado para un alambre de longitud infinita. Igual podemos hacer con alambres de longitud L, ¿no? También tenemos resultado. O para el de la espira, ¿no? La espira circular. En este caso, cuando es el origen. Igual se puede aplicar el otro resultado que se calcula a cierta altura, ¿cierto? ¿No? También tenemos. ¿No hay más preguntas? Ya no hay más preguntas, ¿no? Bueno, quedamos aquí mañana, cuando sí. Mañana nos toca, ¿no? Si mañana continuamos, entonces. Nos vemos. Chao, chao.